Hola, soy el doctor Alexander Cárdenas de la Clínica de Nervio Facial del Hospital Manuel G. González y voy a hablarles sobre las opciones reconstructivas en parálisis facial en conjunto con el doctor José Telich Tarriba. Para poder hablar de nervio facial es importante conocer la anatomía básica. Recordemos que el nervio facial tiene tres segmentos: un segmento intracraneal que emerge del surco bulbo protuberencial, un segmento intratemporal con sus tres segmentos consecuentes y una rama extratemporal responsable de la movilidad de los músculos, la rama frontal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama cervical, marginal y cervical. Cada una por separado tiene diversas funciones que permiten realizar diversos movimientos en la cara. También es importante entender y reconocer que existen variantes anatómicas, como en todo el cuerpo. Este estudio que se realizó desde los 50 con 350 cabezas, se pudieron identificar cinco variantes. Dentro de ellas, la más frecuente es la tipo 3 con el 26%, que es la que vemos en la esquina superior izquierda, seguida por la tipo 4 que se encuentra en la esquina inferior derecha. Importante saberlo porque evidentemente de eso dependerá muchas veces las alteraciones o los problemas que pudiéramos tener, particularmente en cirugía facial. Dentro de las causas, existen múltiples causas de la parálisis facial. Las más frecuentes, sin duda, son las infecciosas, dentro de ellas la parálisis de Bell, seguida por las traumáticas en nuestro medio y las neoplásicas. Y por último, sin ser menos importantes, las causas congénitas. Hablar de parálisis facial implica definitivamente conocer que tiene implicaciones o consecuencias estéticas, funcionales y psicológicas en cualquier paciente que lo presente. Y para poder saber con certeza todas estas características y las condiciones de nuestro paciente, es importante tener claro, mediante un buen interrogatorio, las condiciones generales del paciente, la causa, la etiología, el tiempo particularmente, para poder saber en base a eso cómo abordarlo. Y un examen físico riguroso con todas las funciones competentes, complementado definitivamente con una clasificación, la que ustedes quieran. La más frecuente utilizada definitivamente es House-Brackmann, pero actualmente se ha abogado por el uso de escalas un poco más objetivas o semi-cualitativas, como sería el caso de Sunnybrook o eFace, para tratar de hacer un poquito más claros y precisos en cuanto a la severidad de la lesión. Es importante complementar nuestro diagnóstico con un estudio neurofisiológico, electromiográfico a partir de las 3 semanas y neuroneográfico o neuronografía antes de esas 3 semanas, con la intención de saber las condiciones generales de la placa neuromuscular, así como de la condición de los nervios al momento de la reconstrucción. Tener metas claras es también un factor importante en la toma de decisiones, sobre todo en cuanto a la reanimación facial. Es importante saber que es necesario tener buena simetría en reposo, obtener competencias oral y ocular, idealmente, movimientos faciales voluntarios e idealmente ausencia de movimientos en masa o en bloque por presencia de sincinesias. Los factores que influyen en el pronóstico de un paciente que llega por primera vez con una lesión de nervio facial, pues tienen que ver con el origen, el nivel de la lesión. El tiempo es un factor sumamente importante para poder saber con certeza la evolución de estos pacientes, y de la mano de esto, correlacionado evidentemente con el estudio electromiográfico, que nos permite saber los potenciales de unidad motora disponibles al momento de realizar la reconstrucción. Otro factor que puede influir en el pronóstico definitivamente es la cantidad de axones que podamos aportar al momento de la reconstrucción, donde tratemos de alcanzar idealmente los 10.000 axones que tiene el nervio facial de manera nativa. Para esto podemos valernos de diversas opciones quirúrgicas, procedimientos estáticos o procedimientos dinámicos,
Unos ofrecen simetría, otros ofrecen movilidad. No están peleados, estos pueden combinarse en algunos casos para lograr el mejor resultado posible. Hablando de algoritmos terapéuticos, uno de los primeros que se utilizaron fue el de la doctora Tercis, que se publicó justamente en la primera década de este siglo, en la cual, bueno, pues dividía a los pacientes en tres grupos, menos de 6 meses, de 6 meses a 2 años y más de 2 años, donde la característica principal, pues, es la cantidad de unidades motoras disponibles que permiten realizar alguna alternativa quirúrgica. De primera instancia, todos los pacientes que tienen menos de 6 meses, pues es factible en el mejor escenario hacer una reconstrucción temprana e inmediata para obtener el mejor de los resultados, pero en algunos casos no es posible llevar a cabo ese tratamiento inmediato y es necesario hacer un tratamiento diferido con la intención, pues justamente de recuperar lo más pronto posible las condiciones o los músculos que están denervados. Para esto, nuestro caballito de batalla definitivamente son los injertos nerviosos cruzados o la reconstrucción de nervio facial con injertos o de manera directa cuando es posible. Es importante saber que el nervio facial es el único nervio que tiene o puede lograr movimientos coordinados, simétricos y sincrónicos, y es básicamente con el objetivo, particularmente en los niños, de lograr justamente la función de parpadeo espontáneo y la sonrisa espontánea. Los pacientes que tienen más de 6 meses, pero menos de 2 años, donde todavía existe unidades motoras disponibles, pues la técnica clásica descrita específicamente para este grupo es el babysitter, también publicado por la doctora Tercis en los 84, en los 90, perdón, en donde pues básicamente el objetivo, utilizando el hipogloso como fuente de axones en una primera etapa, para evitar la atrofia muscular y posteriormente agregar la función del injerto cruzado para darle el control al facial con la intención justamente de obtener esa espontaneidad de la que hablábamos previamente. El babysitter como tal, pues bueno, tiene, como recordarán, dos tiempos. En el primer tiempo, pues básicamente se utiliza la transferencia del facial al hipogloso, al tronco del hipogloso, y se realiza un primer tiempo con injertos nerviosos cruzados, conectados del lado sano y sembrados en el lado paralizado. En el segundo tiempo, lo que se realiza es justamente conectar los injertos cruzados sembrados ya en el lado paralizado con las ramas que obviamente nos interesa que el paciente tenga espontáneamente, como es el caso del parpadeo o como es el caso de la sonrisa. La razón de utilizar el nervio facial es porque es el único nervio que está modulado por el sistema límbico, lo cual produce emociones o funciones emocionalmente mediadas y activación espontánea. Y es por eso que es necesario utilizar, ya sea solo o en conjunto, los injertos cruzados. En cuanto a este algoritmo terapéutico, bueno, ha habido alguna evolución en los últimos 6 años. En 2019 se publicó este algoritmo por el grupo de Dallas, en el que de alguna manera reportan o utilizan un nuevo concepto que son las parálisis subagudas, que implica una parálisis de más de 3 días, 72 horas, menos de 12 horas o de 12 a 18 meses, en donde se puede utilizar justamente una alternativa terapéutica un poco más agresiva. Básicamente la diferencia con Tercis es que Tercis utiliza en los primeros 6 meses solamente injertos cruzados, mientras que en esta clasificación o tratamiento de parálisis subagudas se agregan transferencias nerviosas más injertos en una etapa más temprana, a diferencia de Tercis que utiliza las transferencias nerviosas o el babysitter después de los 6 meses. Em, Hablar actualmente de parálisis faciales subagudas implica actualmente utilizar justamente este concepto de triple transferencia tratando de alcanzar la mayor cantidad de axones posibles. En este concepto, digamos, ha ido evolucionando de una inervación con injertos a una inervación solamente con nervios masticatorios o en este caso, digamos, utilizar
tres nervios para reconstruir la cara, como es el caso de el macetero, como es el caso del hipogloso, más el facial contralateral para reconstruir diversas áreas de la cara con excelentes resultados, sobre todo cuando se utiliza antes de los 12 meses, como vemos en estos pacientes. Este paciente fue operado de un schwannoma. Este otro paciente también fue utilizada esta misma técnica posterior a la resección de un cáncer de parótida con radiación y tratamiento oncológico. Los resultados son adecuados. Ahí vemos la activación con el macetero del lado derecho y con el hipogloso sin morder del lado izquierdo. En pacientes que tienen un poquito más de evolución, estamos hablando de más de 12 a 18 meses, generalmente lo que agregamos a estas transferencias nerviosas son procedimientos estáticos utilizando tiras de fascia lata en diversos vectores, como lo vemos en la imagen de la derecha, tratando justamente de mejorar la simetría y la posición de los tejidos para que lo que gane con lo nervioso evidentemente produzca o se potencie este resultado de una manera adecuada. Aquí vemos un segundo caso, un poco más severo, una secuela neurológica un poco más severa, y vean el resultado tanto en estático como funcional, el resultado prácticamente es imperceptible. ¿En qué vamos en cuanto a inervaciones? Bueno, definitivamente la heptainervación es uno de los nuevos conceptos que se acuñaron este año. Nosotros realmente no hemos hecho no hemos, experiencia con tantos nervios. El máximo que hemos realizado es este de 4 transferencias, en el que en un paciente añoso que tenía afectado parcialmente el macetero y tuvimos que agregar el espinal accesorio, macetero, espinal e hipogloso para poder lograr este resultado, más obviamente el facial y las tiras de fascia lata. Aquí vemos la activación con el espinal accesorio, vean ustedes cuánto levanta este paciente justamente al hacer esta función. Y bueno, Ahora hablemos de parálisis facial de larga evolución, es decir, la que tiene más de 2 años o no hay nada que reinervar. En estos pacientes vamos a buscar sustituir la actividad de los músculos de la cara, especialmente los de la sonrisa. Para esto utilizamos dos estrategias. Puede ser el uso de músculos regionales como el temporal, macetero o el digástrico para el labio inferior, o el uso de transferencias musculares libres, especialmente el gracilis, pero también otras opciones como dorsal ancho, el serrato o el pectoral menor. Dentro de las transferencias regionales, el macetero realmente es anecdótico. Las principales que se usan son las de músculo temporal, ya sea antidrómica, como escribió Gillis hace más de 100 años, desdoblando el músculo temporal sobre el arco cigomático, que va a tener la desventaja que da mucho volumen en la mejilla, y la más utilizada, que es la ortodrómica, es decir, que va en la dirección habitual de contracción de las fibras, en las cuales vamos a desinsertar el tendón del temporal y lo vamos a insertar en la comisura oral, ya sea en forma directa o con una tira de fascia lata. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos el tendón del temporal, vemos la fibra de fascia lata y podemos ver aquí que nos da una buena expulsión en la comisura oral con un buen resultado. Y aquí vemos un resultado estático en el cual mejoró la comisura oral, mejoró la simetría, pero estas técnicas en general van a tener la desventaja de que no nos van a dar un movimiento espontáneo, entonces los pacientes tienen que estar realmente alertas al momento de querer sonreír, lo cual suele ser una desventaja en este tipo de cirugías. En cuanto a las técnicas microquirúrgicas, sin duda el rey es el músculo gracilis, es un músculo que se encuentra en la cara interna de la pierna, lo vamos a tomar con su pedículo vascular, con nervio, y como pueden ver vamos a tener una excelente expulsión. Vamos a tomar únicamente un segmento del músculo y lo vamos a transferir hacia el rostro utilizando un abordaje muy similar al de una ritidectomía. Vamos a buscar los vasos faciales o los temporales para hacer nuestra anastomosis y el nervio que queramos utilizar que se encuentra en esta zona. Como pueden ver, necesitamos microscopio para hacer este tipo de cirugías. Realizamos las anastomosis vasculares, que suele ser suele ser un pedículo con muy buenos vasos. Lo podemos utilizar desde pacientes pediátricos hasta adultos y nos permite hacer tanto las anastomosis vasculares como ser bastante cómodo para las neurorafias bajo el microscopio. En cuanto a qué nervio vamos a utilizar para reinervarlo, lo que más utilizamos es algo llamado una doble inervación, en el cual nos vamos a conectar a un injerto cruzado que va a la cara contralateral, al lado sano, que nos va a dar espontaneidad y simetría con la sonrisa, que es muy importante, y al macetero, que va a darnos fuerza para la contracción al momento de morder.
Si no están disponibles, por ejemplo, como en pacientes con síndrome de Moebius, podemos usar otras alternativas como el espinal o el hipogloso, que van a tener la ventaja de ser nervios fuertes, pero que nuevamente no van a tener espontaneidad o simetría, entonces suelen tener una rehabilitación difícil. Como podemos ver, aquí hay varios casos unilaterales y bilaterales. Es una cirugía que nos permite muy buena simetría, muy buena excursión de la comisura oral y como podemos ver en esta paciente, es bastante dinámico, da movimiento simétrico, espontáneo y además, cosa importante, no da tanto volumen en mi cara en la que trabajamos. Entonces, la verdad es que estéticamente da resultados muy agradables a las pacientes. Una secuela de la parálisis de la que se habla poco suelen ser las cincinesias. Cincinesias son movimientos involuntarios en una región de la cara al momento de mover otra en pacientes que tuvieron parálisis facial, que puede ser por cualquier causa, Bell, síndrome Ramsay-Hunt, fracturas de temporal. Estos se deben a reconexiones anómalas de los axones. Entonces, básicamente se cruzan los cables y los que van al ojo se van a la boca y viceversa. Son pacientes con molestias por estos movimientos, con mucha tensión en el rostro, incluso pueden referir dolor. Y el tratamiento va a ir enfocado principalmente a la terapia física, al uso de toxina botulínica y en algunos casos a cirugía. En cuanto a las terapias no invasivas, la terapia física es el pilar fundamental. Principalmente recomendamos que se haga algo llamado biofeedback, en los cuales los pacientes realmente van a reaprender a mover los músculos de la cara con el apoyo de ciertas tecnologías y, por ejemplo, el uso de electromiografía, y va a ir enfocada a ayudarnos a relajar el músculo orbicular de los ojos, a relajar la sonrisa y sobre todo a relajar el platisma, que es una fuente de molestia para los pacientes. Y la toxina botulínica también es muy importante, la aplicamos ya que terminaron con la rehabilitación y nos va a permitir disminuir estos movimientos anómalos y también manejar el lado sano de la cara para darle mayor simetría al rostro. Necesitamos mayor cantidad de unidades comparado con las aplicaciones estéticas y la aplicación en ciertos sitios que muchas veces no solemos estar tan familiarizados y únicamente nos dedicamos a la aplicación estética. Y en ciertos pacientes que llevan bastante tiempo de evolución con la parálisis facial y las cincinesias o que ya llevan mucho tiempo con la rehabilitación, podemos operar. Está principalmente en boga la neurectomía selectiva, que es básicamente disecar todas las ramas del nervio facial, cortar las ramas que están generando movimientos anómalos con el fin nuevamente de relajar el ojo, mejorar la comisura oral, mejorar la sonrisa y los movimientos y relajar los músculos de la cara. Hay que comunicarle a los pacientes que aunque se operen o la rehabilitación o el botox, las incidencias nunca se van a ir al 100%, pero que afortunadamente podemos controlarlas y darles un buen resultado y una mejor calidad de vida contra lo que tienen en ese momento. En cuanto a cuestiones de innovación, ya para terminar, pues hay para todo, realmente en cuestiones de diagnóstico, de tratamiento, investigación translacional, se están investigando, por ejemplo, herramientas diagnósticas con el apoyo de inteligencia artificial en el servicio de nervio facial. Se está trabajando, por ejemplo, en técnicas de sustitución de músculo elevador del párpado para pacientes con tosis palpebral y parálisis facial o sustituciones del orbicular de los ojos para ayudar al cierre ocular. Y realmente hay mucho en investigación translacional y básica hoy en día, ingeniería de tejidos, uso de estimuladores eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente este campo todavía tiene mucho que ofrecer. Como conclusiones, creo que me gustaría destacar que es importante que todos los pacientes se identifiquen en forma temprana y sean referidos en forma oportuna. Como vimos, los resultados son mejores para los pacientes entre más temprano se diagnostiquen y más temprano se operen. Y como conclusión final, realmente decirle a los pacientes que siempre hay una alternativa. Como vimos, hay opciones estáticas, hay opciones dinámicas de reinervación, de sustitución. Entonces, hoy en día realmente no es válido decirle a un paciente hasta aquí llegaste si no se han agotado todas estas alternativas. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención y también la oportunidad de presentar con el doctor Cárdenas. Les dejo nuestros links para redes sociales en caso de que quieran platicar un poquito más del tema. Muchísimas gracias.